posible. Solo cree. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Dios le bendiga, hermanos. Todos son bienvenidos una vez más aquí en la casa de la corrección. Espero que estén bien y que hayan venido dispuestos a recibir la palabra de Dios. Amén. Si usted ha venido buscando una respuesta a su mayor clamor, hoy la va a encontrar. Amén. Porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que lo pidamos. Antes de que usted lo pida y que yo lo pida, ya sabe de qué tengo necesidad. Y de eso es de lo que Él nos habla. Él da su alimento en su debido tiempo. Dice el mensaje. Vamos a orar primero. Hay una petición que pasaron aquí de último, me dice el hermano, la voy a leer, para que oremos de una vez por ello. Hermanos, Dios les bendiga, les pido por sus oraciones, es que mi hija la opera mañana, que todo saldrá bien, para que todo salga bien, en el Señor Jesucristo, el hermano Tebay. Amén. Vamos a orar por la hermana Lice. La otra hermana es una petición que pasó la hermana Yamile por Santiago y la acción de gracias del hermano Eli. Vamos a orar. Poderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios todopoderoso, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos bendigas en esta hora, Señor, por medio de tu palabra. Rogamos, Dios, que el poderoso Espíritu Santo venga y haya cabida dentro de sus corazones y traiga revelación, porque sobre esa roca es edificada la iglesia, sobre la revelación de la palabra. Señor, tu pueblo tiene necesidades, Señor, y a ti te gusta que te pidan. Dice el mensaje de la Escritura que hemos pedido en abundancia para que nuestro gozo sea cumplido. Dios de la creación, yo pido, Padre, que tú traigas sanidad a aquellos que están siendo atormentados, Señor, por esos espíritus atormentadores, dice el mensaje de la Escritura. Tu palabra dice que si Dios de nosotros nos pusiéramos de acuerdo en algo en esta tierra, en tu nombre, leyendo, sería hecho. Padre, en esta hora que vemos más de 2, Señor, y más de 3. Y atamos a todos los espíritus atormentadores en el nombre del Señor Jesucristo. Y los arrojamos al abismo y los metemos en prisiones de oscuridad con la opción de no volver. Señor de la creación, gracias por haber traído a nuestro hermano Eli en victoria nuevamente a este lugar. Señor, rogamos por cada persona, Señor, que ha pasado su petición y cree que tú eres poderoso para librarlo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén, Padre, gracias. Vamos a leer la Escritura en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Del 16 en adelante. Este mensaje se llama Tu casa. Fue predicado en agosto, el 8 de agosto de 1961. Según toda la recopilación, solamente hay este mensaje. Amén. Entonces se llama Tu casa. Y el texto base es ese que vamos a leer, en donde hay un título, dice encarcelados en Filipos. Habla de Pablo y de Silas. Amén. Entonces vamos a leer una porción para entrar en contexto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, habla Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos.
adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Me voy a adelantar un poco. Adelantémonos hasta el verso 25. Después de esto, Pablo y Silas, me estoy aquí haciendo un resumen, ellos son metidos en la cárcel por haber hecho eso, porque van y dicen, ellos están enseñando cosas que no deben enseñar en medio nuestro, porque nosotros somos romanos y ellos judíos. Entonces tenemos en el 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, despertando al carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, este mensaje se llama Tu casa, respecto a lo que acabamos de leer. Entonces, estaba el carcelero de Filipo, que leímos la historia, y relata aquí el mensaje para abreviar un poco, que quizás Pablo y Silas estaban allá en esa cárcel y le habían puesto, dice en la escritura, que le pusieron unos cepos en los pies, o sea que ellos los pusieron sobre sus espaldas y le pusieron unos palos en los pies y le echaron unos grilletes, o sea que ellos estaban tirados, estaban tumbados sobre sus espaldas. Dice el mensaje que quizás ellos ahí la rata les pasaban por encima, quizás en esa cárcel lo más seguro era que hubiera enfermedades, en ese tiempo estaba la lepra también, y ellos, a pesar de la situación, dice el mensaje, se mantuvieron fieles a lo que creían y a lo que había dentro de ellos. Y entonces ellos a medianoche que se pusieron a cantar alabanzas, himnos y hablar del Señor. Y como lo leímos ahorita, dice que ellos, los presos, los oían. Amén. Y quizás el carcelero de Filipo también los escuchó y tuvo que haber pensado que estos tienen que ser hombres de Dios. Porque ¿por qué de qué otra manera él viene, después de que acontece esto, del temblor, y viene y le dice algo que usted y yo deberíamos de tener muy claro, y es la sinceridad de nosotros mismos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, él sabía que no era salvo. Tenemos que aclarar que salvo, la palabra salvo quiere decir libre, o dejar ir, de ser libre. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, si usted lee bien, cuando ella toca el borde de su manto, ella recibe esa virtud que le da la sanidad a Jesús, se voltea y le dice: mira, tu fe te ha salvado. Pero ella, ¿qué necesitaba? ¿Salvación del alma o del cuerpo? En el momento fue del cuerpo, porque ella era una enfermedad lo que la afligía. ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiso decir Jesús? Tu fe te ha libertado, te ha sanado, te ha salvado. O sea, salvo quiere decir libre. Y usted y yo, y toda persona que acepte a Jesús como Señor y Salvador y viva por Él y para Él, es libre de la maldición del pecado y de la muerte, dice la Escritura. La maldición del pecado y la muerte.
Listo, entonces ya estando en contexto, estamos hablando de que al carcelero, él sabía que no era salvo, y él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree solamente, solo es creer. Entonces el mensaje dice que por lo regular, si le preguntan a un ministro de le dirán, no se tiene que dejar de fumar, de beber, de adulterar, porque por lo regular eso es lo que se hace, ¿no? Pero si no mira la escritura, no. Usted debe venir al Señor cuando Él le hace el llamado a su corazón, en la manera en la que está, en la situación en la que está. Sí, correcto. Así es. Porque esto aquí es como pareciera un hospital, viene gente enferma, del alma, del cuerpo, con heridas, con traumas de la niñez, de la juventud. Ya vienen así, usted tiene que venir él así, porque el mismo Jesús dijo que el médico no era para el sano, sino para el que está enfermo, y él vino a los menospreciados de aquel tiempo, y hoy es igual. Hoy es igual. Amén. Entonces, mire, él aceptó que no era salvo, pidió, ¿qué debo hacer? Yo no creo solamente, y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, él preguntó por él, ¿qué debo hacer para yo ser salvo, ser libre? Y sabe que Dios siempre añade, porque Él da en abundancia. ¿Creen si Jesucristo será salvo tú y toda tu casa? Yo leí que la palabra casa, bueno, esta es una casa, ¿no? Pero en este momento ahí está hablando de un lugar, de la casa es un dominio. La palabra casa es un dominio, un reino. Entonces, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Adelante dice, que son como saetas en las manos del valiente, bienaventurado el varón que llenó su aljaba con ello. Entonces, si uno analiza eso, y usted lee ese salmo, el 127 creo que es, y dice que la prosperidad de Jehová, ¿cómo así la prosperidad? La herencia de Jehová son los hijos. Es algo muy valioso que Dios le da a usted y a mí para que lo cuidemos. Y usted dirá, bueno, yo fui un predicador, pero no me ganaba a nadie, pero en la casa tiene 2 corderos y una oveja. Ahí tiene ya un ministerio. Y son almas. Y muy valiosas para el Señor. Quizás usted se esfuerce mucho y no gane a nadie, es para el Señor por allá afuera, pero en su casa tiene unas almas muy preciosas. Demasiado preciosas, porque es lo que dice herencia de Jehová, es algo que tiene mucho valor y Dios te lo da para que lo cuides, lo administres y lo guíes en el camino correcto. ¿Que eso tiene un límite? Sí, porque hablando del mensaje de un guía, nosotros cuando nacemos tenemos un guía, son nuestros padres, deben guiarnos en el camino. Cuando nos envían a la escuela, ya hay un guía, y es la maestra, o el maestro, que te enseña a leer y a escribir, y el mensaje dice para qué y por qué, para que leas tu Biblia. Gloria a Dios, sí. Después, ellos cumplen un propósito y un proceso, siempre hay un líder, Dios usa gente, y después ya queda usted en voluntad propia, libre albedrío. Y entonces ya crece y la persona ya es mayor de edad y ya dice, papá, mamá, yo me voy. Yo no quiero acoger estas reglas, yo quiero hacer mi vida. Hasta ahí yo creo que llega la responsabilidad, ¿no? Por decir así. Pero un padre sabe que no llega hasta allí. Hay más. Usted sufre por sus hijos, usted lamenta, así estén viejos. Usted dice, ella es mi niña, ella es mi niño, así estén viejos. Y hay gente que se excede y pasan a ser alcahuetas. Después ya tocamos ese tema, porque Dios no es ninguna alcahueta para empezar. Él es justo, y el ser justo es que usted cumple lo que usted ha prometido, y por ejemplo no se la rebajó ni a Adán y a Eva. Imagínate, si el día que esto comieres y aún si lo tocares, de cierto moriréis. ¿Se la rebajó? No se la rebajó, y era Adán. Ahorita le va a rebajar usted a mí. No, es que él es el mismo, él no ha cambiado. Pero usted y yo como padres tenemos otras actitudes raras. Cuando tenemos la Biblia y el mensaje, y ahí dice qué hacer para la salvación de nuestros hijos, y eso es lo que vamos a leer. Amén. Y de nuestros amados. Y aquí está la clave, y vamos a leer un poco de ello, y hay varios mensajes en los que habla de ello, y yo le pido a usted que preste atención porque esto es sumamente importante. Miren el tiempo en el que estamos hoy día. Estamos en el tiempo del fin, se predica no solo aquí, sino que allá afuera todos los acontecimientos indican a eso. Y hay gente, y se mira gente, no solo aquí sino afuera, muy relajados, muy tranquilos. ¿Cierto que sí? Pero aquí hay una clave, y la gente se amarra y se sienta en la silla de la predestinación. No, es que Dios sabe, y ya Dios sabía todo, y entonces si Él me quiere salvar, pues Él me salva. Y si quiere salvar a mis hijos, pues Él lo salva. Pero la palabra de Dios siempre va con condición.
hay 600 y pico de promesas en la Biblia, todas son suyas, pero eso son condiciones. Si crees, si puedes creer, si puedes confiar, si puedes esperar, si tienes fe, siempre es con una condición. ¿Amén? Entonces vamos a leer qué dice el mensaje respecto a la salvación de nuestros hijos, de nuestra casa y de nosotros mismos, porque es que a partir de ahí parte todo, valga la redundancia. Es que si yo soy salvo, para que usted sea salvo, usted tiene que creer en el sacrificio de Jesucristo, lo que Él hizo. Pero creer no es solamente aquí, es aquí. Ya, porque usted es intelectual, usted dice que conoce todo el concepto de Jesucristo, pero como tal no lo vive, ni ahí ha habido una experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no cree y no cumple los requisitos, la promesa de que su casa se salva no se va a cumplir, porque usted no está cumpliendo con su parte. Amén. No estamos cumpliendo con esta parte. Amén. Entonces vamos a empezar a leer del mensaje, porque el mismo mensaje me dice: digan lo que dicen las cintas. Amén. Dice: Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, la razón que pensé decir esto es porque ustedes aquí, mire hermanos, todo el mensaje y la palabra de Dios, toda es hermosa, cada coma, cada tilde, cada jota, todo es importante. Miren estos, empieza diciendo esto: ustedes y sus hijos son salvos. Dice el mensajero. Ahora, la razón de la que pensé decir esto es porque ustedes aquí, la mayoría de ustedes, tráigalo a esta mañana, y sus hijos son salvos. Él lo está diciendo por fe. El mensajero está parado por fe. Pero ellos son cristianos. Yo admiro la familia del hermano Evans. Esos jovencitos aquí, por lo general, ¿quién conseguirá que un adolescente se siente y escuche a alguien o a un predicador hablar? Pues ellos se saldrían y se irían a alguna parte, jovencitas como esas. Le dije al hermano Fred que sus hijos, pues ellos me oyen decir que una cosa está mal y están listos para dejarla de hacer inmediatamente. ¿Ven? Ustedes, y se sientan con mucho respeto, en vez de andar paseándose en su automóvil y vagando por ahí. Cuando ellos lo oyen a uno hablar acerca del evangelio, están listos para sentarse allí mismo y escuchar. ¿Ven? Por eso el hermano está diciendo: sus hijos son salvos. Yo veo una actitud en ellos, una actitud correcta. Pero aclaremos algo y seamos sinceros y seamos honestos, sin temor de herir a nadie. Porque el que para en este púlpito está obligado a decir la verdad. Y si usted lee la Biblia, usted da cuenta que la Biblia siempre le habla la verdad a usted. Si usted está en pecado, lo mismo lo condena. Por donde usted mire la Biblia solo es verdad. Así a usted le duela, así a usted no le guste, o sea, así a mí no me guste, siempre te va a decir la verdad. Pero yo estoy obligado a decirle la verdad, que hay muchos que se sientan, pero no vienen a escuchar al predicador. No vienen porque los obligan a venir. Y en cierta manera hay que ir por el centro de las cosas, no tirarse. Sí, los chicos pequeños, en este caso, los que tenemos aquí, ellos vienen, sí, uno los trae, porque es que uno es el papá, y ellos todavía están bajo nuestro cuidado. Pero después de los 12 años dice el mensaje que ya la gracia, la misericordia ya hasta ahí llega y los niños tienen que tomar una decisión. Puede que el niño te diga: no papá, yo no quiero tu religión. Listo. Y si no quiere venir, bueno, nos dejamos en la casa bajo unas reglas, por decir así. Y ya uno lo tiene, según la ley, hasta los 18, es nuestra responsabilidad. Pero mientras que esté en la casa, bajo nuestras reglas, nuestras normas, ¿cierto? Pero de la creencia, hermano, ni Dios ni nosotros podemos obligarlo. Ya, pero sí tenemos que guiarlo, porque la Biblia dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algo se va a quedar aquí, algo. Echa tu pan sobre las aguas, y a su debido tiempo lo volverás a encontrar. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces vamos por el centro. Hay niños que vienen, pero porque los traen. Los obligan, pero ellos no están aquí. Su mente no está aquí, su corazón no está aquí. Ellos están pensando en otra cosa. Y a unos adultos también a veces nos pasa. Traen problemas y asuntos y chicharrones aquí, y su mente está allá. Uno los ve aquí, pero la mente no está aquí, como tal. ¿Cierto que sí? Y a todos nos ha pasado, que uno tiene que, uy, no, Dios mío, perdóname, yo estoy aquí. Usted tiene que estar atento a lo que está hablando, es el predicador. Amén. A eso.
¿Pero por qué sucede eso? Porque no nos preparamos en oración, dice el mensaje. Desde el día anterior que usted diga, usted tiene que venir preparado en oración. Señor, yo tengo hambre y sed de ti, Señor, ayúdame, yo necesito una respuesta respecto a esto. Yo quiero adorarte, alabarte, servirte. Usted tiene que venir con una expectativa a buscar a Dios. Amén. Yo sé que con los niños es difícil, es un poco difícil, pero no todos son así. No todos son así, porque incluso la Biblia me habla de 3 jóvenes hebreos. Pero no sabemos qué tan jóvenes eran. Quizás puedan tener 15, 16 o 18 años esos jóvenes, pero que se pararon por la palabra de Dios, se pararon durísimo. Tremendamente duro, que hasta los metieron ya al horno. Ellos se dejaron meter, pero dice la Biblia que eran jóvenes hebreos. Entonces, ningún joven me puede decir que yo soy muy joven. No, la Biblia dice que los jóvenes hebreos, y entonces estaba Daniel, se pararon por la palabra de Dios. Y en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Como parece que les dio fuerza. No, yo tenía una convicción en base a la escritura y a las profecías y a su creencia. Amén. Amén. Y Timoteo, no dice la Biblia que era joven, y nadie dice que un poco tu juventud. No sabemos qué edad, pudiera el hombre haber tenido 15 años, 16, 18, no sé, 20, pero era joven. Entonces la niñez hasta los 12 es la adolescencia y después sigue una parte que es la juventud. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, no hay excusa. Los jóvenes, los niños están aquí, no hay excusa. Y ustedes un día van a ser juzgados por eso, porque la Biblia dice eso. Y usted puede hacer lo que quiera, joven, lo que haya en su corazón. Pero Dios se juzgará por todas esas cosas. Por lo que piensa, por lo que dice, por la actitud que tiene hacia sus padres y hacia la autoridad que Dios ha puesto. Hablaba con un chico y le decía, mire, cuando usted se obedece a su papá y a su mamá, usted está desobedeciendo directamente a Dios. Porque usted no está viendo a Dios, pero Dios dejó a su papá y a su mamá para que lo cuidara, para que le proveyera, para que le alimentara, para que le guiara. Cuando usted sale a la calle, va al colegio y no le hace caso al profesor, así el hombre tenga la razón, usted está en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Aún si la persona no es cristiana, no importa. Si usted un policía lo para en su debido proceso y le va a hacer una multa, bueno, le va a llamar la atención, usted le falta el respeto, usted está hablando de respeto directamente a la autoridad que Dios ha puesto, que es Dios mismo. Porque Dios dejó esas cosas, porque como hay gente que no cree, no es para tratar de tener un poco de orden en esta ciudad. Pero la gente no respeta ya niñez, no respeta ni a su familia, ni a ellos mismos, ni a Dios, mucho menos a la autoridad. Pero la Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios. Entonces, cuando usted y yo, o un niño, le falta respeto a sus padres, a sus profesores, a una autoridad, está faltando respeto a Dios. Sí, correcto. Es así, no es que niños, chicos que están aquí, tienen que respetar a sus padres. Primeramente, también la palabra. Hay que tenerlo en cuenta. A veces se está hablando de la palabra y los chicos están interrumpiendo, los chicos están brincando. Niños, ustedes son hijos de gente creyente. Ustedes no son ignorantes a esto. Cuando sus padres estén compartiendo el evangelio con alguien que no es conocedor o es conocedor, ustedes deben respetar el momento. Se está hablando de la palabra y eso merece respeto. No interrumpan, no brinquen y no hagan cosas que desagraden al Espíritu Santo. Incluso aquí en medio nuestro hay gente que viene a hacer tareas. Esto no es para hacer tareas. En medio nuestro hay gente que responde teléfonos y chatea. Este lugar es de respeto y por eso es que Dios por eso es que hay un resultado evidente en la vida de mucha gente por la falta de respeto hacia Dios y hacia su palabra. Entonces tenemos que respetar y enseñar a nuestros hijos que aprendan a respetar la palabra de Dios cuando se está hablando. Es que es la palabra de Dios. Si el predicador no le cae bien, es la palabra la que se está hablando. Es Jesucristo en palabra, el verbo de vida. Amén. Entonces, me perdona que yo sea de esta manera, pero es la manera que Dios me dio a mí. De hablar así, no tengo otra. Yo sé que a Dios le gusta la variedad. ¿Quién no le gusta escuchar al hermano Sergio? Él tiene una manera que ninguno de nosotros pudiera igualarlo. Así es. Pero es que él lee, sí, pero usted se mete en el drama, porque él dramatiza. Amén. Y se entiende claritico y llena. Es la manera que le dio a él. El hermano Walter le dio su manera, que si se parara en una esquina llamaría a muchas almas. Eso ya depende de él. Amén. Si parara en una esquina a predicar, llamaría a muchas almas. Impresionante. ¿Cierto que sí? El hermano Jesús. Me gusta la variedad que el hermano, quizá mucha gente puede decir, no, que el hermano Jesús es torpe, pero ustedes omiten algo. Él recita la escritura. Y es algo que nosotros es muy difícil hacer. Él la recita. Eso es maravilloso y eso es lo que le gusta.
Amén. Les perdóname, yo sé que estos niños jóvenes están aquí, pero aprendan a respetar a Dios. Cuando estén aquí o en sus casas, tienen que respetar a sus padres, sus profesores, las autoridades, y cuando se hable la palabra es respeto. No brinquen, no interrumpan, respeten. Así ustedes lo entiendan, pero tienen que respetar. Dice así el mensaje. Le dije al hermano Fred que sus hijos, ellos cuando yo decía algo, ellos si estaba mal, ellos lo corregían. Miren, yo sé que todos queremos y pensamos que nuestros niños son renegados y cosas así. Mire esto. Y nosotros lo hemos pensado, si dice, pero este muchacho, yo tengo el uno es bien, el otro se comporta mal. Quizás ustedes lo han pensado con sus hijos ya grandes, no, pero esto no se nos dirá parar, es un renegado, como que no es simiente. No lo sabemos. Pero mire lo que dice aquí. Mire, yo sé que todos queremos, pensamos que nuestros niños son renegados y cosas así. Pero nosotros debemos de dejar de pensar eso. Oiga, si usted es creyente del mensaje, usted sabe que esto es la palabra de Dios. Debemos de dejar de pensar eso. O sea, esa actitud negativa. Amén. Hacia la salvación de nuestros hijos. Yo creo que debemos recordar que estos niños son los mejores niños del mundo. Porque ellos son nuestros hijos y los reclamamos para Dios. Por eso son los mejores del mundo. Niños, hubo un regaño, pero mire, hay un bálsamo, hay un aliciente. Ustedes son los mejores niños del mundo, dice el mensaje. Porque sus padres son creyentes y los han reclamado a Dios. Y no lo hemos hecho. Sí, continuamente, con lágrimas, con lloro. Hay un reclamo. Y hay una manera de reclamar. Y ustedes la conocen. Yo ahorita la vamos a recordar. Ahora, la salvación de ustedes no salvará a ese niño. Aclaremos eso. La salvación de ustedes no salvará a ese niño. Pero mire, Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora él, mire, ¿qué quiso decir por eso? Él no quiso decir que porque ellos eran salvos, que la casa de ellos sería salva por eso. Eso no es tráfico de influencias como manejan en la política y en muchos lugares. Que porque es mi hijo, que porque es familia mía, entonces va por un tubo. No, no, aquí no manejan eso. Dios no maneja eso. Usted es hijo o hija de Dios por el nuevo nacimiento, lo único que le da entrada. Amén. Y la salvación individual. Entonces dice, él no quiso decir que porque ellos eran salvos, que la casa de ellos sería salva por eso. Él quiso decir esto, que porque ellos si él tenía la fe suficiente como para ser salvo, su misma porción de fe que él tenía para sí mismo, obraría para sus hijos. Es lo que quiero decir. O sea, de que yo sea salvo no quiere decir que mis hijos son salvos. No, la fe que yo tengo en mi salvación alcanza también para ellos, pero si yo lo creo, si yo lo reclamo y si yo vivo en base a eso. Así es. Amén. O sea, la misma fe que hizo que yo creyera que mis pecados ya fueron perdonados y están arrojados en el mar del olvido y están cayendo porque el mar aún no se le encuentra a profundidad ni se le encontrará. ¿Cierto? Yo por fe creo eso, de que Él me perdonó el pecado que se da. En el momento cuando Él se me acercó, cuando se te acercó a ti y hubo esa relación. Y usted no vuelve a recordar eso, ya usted lo recuerde. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, no las traiga acá a memoria. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, ya memoria de eso no hay. O sea, cuando usted ya vive eso, usted se da cuenta que usted aceptó esa promesa y usted la está viviendo. Así mismo es con la salvación para nuestros hijos y nuestros amados. O sea, usted lo pone delante de Dios, pone su sacrificio allí, como hizo Job, que vamos para allá ahora, y deja ese tema allí. Claro, hay situaciones y dificultades que usted tiene que volver, Señor, mira esto, lo aquello. Pero usted tiene una confianza en que Él va a hacer algo. ¿Cómo y cuándo? No sabe. ¿De qué manera? De muchas maneras muy raras. Pero yo veo que es como la sanidad. El mensajero de Dios dice, mire, cuando se ora por un enfermo, el espíritu, o sea, por fe, y la Biblia dice que se va. La mayor señal de que usted fue sanado es cuando se empeora. Sí, amén. Entonces, si usted está orando por ese hijo rebelde, indómito, y se le empeoró, es la mayor señal de que Dios está obrando y está trabajando en el asunto. ¿Cierto que sí?
Pero si usted y yo metemos la mano, él saca la mano, como dice el mensaje. Y entonces usted se mete como a quererlo salvar. Y entonces viene donde volvemos al alcahuete. Y viene a ser el paraguas, el salvavidas, en todo momento. No quiere decir que usted vaya a dar la espalda, no, hay situaciones complejas, difíciles. Usted no ha visto cuando ponen las publicaciones del hospital de fulano de tal, lleva aquí tanto tiempo en el hospital universitario, necesitamos a los familiares. No aparece nadie, ni publicando la foto. Y aún con nombre y cédula, y tampoco aparece nadie. Difícil eso, ¿cierto que sí? Pero entonces, y ese muchacho, usted está orando y como que puso peor, como con la sanidad divina. Si usted se sintió bien y después se empeoró después de que mejoró y le dio fiebre y le salió pus y todo el cuento, en realidad recibió la sanidad. Y eso es que tiene que mantenerse en la fe. Lo mismo es con la salvación para nuestros amados. Amén. Dice, miren, yo tengo mis hijos, su misma fe, la que él tenía por sí mismo, obraría para sus hijos, hablando del carcelero de Filipo. Miren, yo tengo mis hijos. Allí está mi hijito José y Billy, Sara, Rebeca. Fíjense, yo quiero ver a cada uno de ellos trabajando en el Evangelio, haciendo algo. Quiero verlos santos y llenos con el Espíritu Santo. Miren, yo los he encomendado a Dios y digo, yo me sostengo creyendo en Dios por ellos, ¿ven? Yo creo que ellos van a ser salvos, cada uno de ellos. Yo creo que ellos van a ser salvos y que estarán conmigo del otro lado. Y yo no creo que mi salvación los salva a ellos, no, pero mi fe en Dios lo hará. Pero ustedes, mi fe creyendo en Dios lo hará y hará que ellos vengan a Cristo. Mira parte del mensaje que dice que la fe es poder para el creyente. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, le da fe y eso es poder de Dios para la vida eterna. O sea, la fe es poder. Amén. Entonces dice, ven, miren, el romano dijo, ¿qué debo hacer? Él simplemente preguntó por sí mismo, dijo, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Dios le añadió más. O sea, esto va anclado a esa promesa de la salvación personal, también la de la casa, pero si usted lo puede creer. Porque es que Dios no lo puede obligar a creer. Él le pone todas las cartas sobre la mesa, todas son suyas, pero si usted lo puede creer. Pero aquí viene un asunto que a la gente no le gusta, que es que creer no es solamente es que yo creo. Y manejar una forma de religión. Alguien nos explicaba que la gente quiere formas de religión, aún en medio nuestro hay gente que tiene formas de religión. Recuerden que religión es una cobertura, algo que está cubriendo algo, que fue lo que Adán y Eva hizo. Se cubrieron con hojas de higuera, en vez de haber ido directamente a donde el Señor. No, ellos se cubrieron, se escondieron, pero Dios tuvo después que quitar esa forma de religión y cubrirlos con pieles de animales sangrientas para poder hablar con ellos, porque la sangre era lo único, la sangre de un inocente, lo único que le pudiera permitir hablar directamente. En este caso nosotros tenemos a alguien que ya pagó ese precio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces miren, ahora bien, nosotros tenemos una sola cosa que hacer. Listo, es la fe. Ya sabemos qué es fe. La fe que yo tengo, que es creer, pero creer no es que solamente yo vengo y manejo una forma de religión, sino que creer es que yo obedezco. Dice, cuando usted cree, usted obedece a la palabra de Dios. Cuando usted cree, usted confía en la palabra de Dios. Así todo este adverso. Cuando usted cree, usted tiene confianza. Es como poner un hijo en hombros. Él nunca va a creer que usted lo va a caer. Un niño pequeño. Él va contento. Pero dígale a un joven ya de 30 años, venga, yo lo cago y no, papá, usted me deja caer y me desnuca. Claro, ya lo duda. Por la Biblia dice que nosotros debemos de ser como niños para poder entrar allá al reino. O sea, no dude la palabra de Dios, no la dude, solo crea. Así el mundo todo el mundo esté en contra suya. Por esa promesa, solo crea. Es que eso es lo que mueve a Dios. En la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Pero la fe no le compra, no, la fe viene del mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo da eso. Sobre medida, sí. Y entre más usted se mete con el Señor y más relación hay, eso puede ir creciendo. Pero incluso dice este mensaje que tiene límite. Porque es que la fe es tan poderosa que usted pudiera creer un mundo aparte y irse a vivir allá. Dice el mensaje, porque aquí lo dice, que así como el Espíritu que tenía Jesucristo
puesto adentro, que era Dios mismo, lo levantó a los muertos, que el mismo Espíritu Santo está en usted y en mí hoy, en esta mañana. Y sí, y va a orar exactamente igual. Que pueda tomar su vida y quitarla y volver a tomar. Lo mismo para nosotros, dice el mensaje. Pero ¿por qué Dios no lo permite? Porque hay una medida de fe. ¿Por qué? Porque hay una promesa de un rapto, por eso no sucede. Pero la fe es así. Usted pudiera crear otro mundo, si fuera necesario, que irse a vivir allá ese mundo. Dice el mensaje. Amén. Y yo lo creo. Pero hay un límite. En este caso nos puso un límite, porque si Dios permitiera que la fe nuestra llegara hasta allá, nos iríamos a vivir cada uno en nuestro mundo y Jesucristo no vendría. Dice aquí el mensaje, lo dice. Tremendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren, regresemos por un momento a tomar algo para remachar el clavo. En mi texto, miren, de esta manera es. Tomemos a un hombre anciano que yo conozco en la Biblia que se llama Job. Job estaba en la misma posición y Dios le dio una clave para que sus hijos fueran salvos. Después de que leamos esto, usted va a caer en cuenta de que Dios también nos dio una clave a nosotros. Y ahí es donde lo tenemos que pegar. Y no es nada del otro mundo. No es ser alcahueta con nuestros hijos ni nada de esas cosas. No es sobreprotegerlo, tampoco es. No quiere decir que no lo cuide. Hay que cuidarlos cuando están pequeños. Entonces, usted puede aconsejar a su hijo ya grande. Usted puede llamarlo y hablarle por la palabra, con amor, con respeto, pero hay que corregirlo. Amén. Porque créame que usted manda alcahuetea a sus hijos, le alcahuetea a nuestros hijos, no quiere decir que lo amemos, lo odiamos. Porque la Biblia dice que el que rechaza la vara para su hijo lo aborrece. Amén. Pero aquí este mensaje no lo dice, pero yo lo he leído y es una revelación. Dice que usted pudiera despellejar a un niño a garrote, por decir así. Dale tanta vara que le arranque la piel y él seguirá siendo indómito, altivo, grosero y hasta no le llora, porque hasta ni llora. Se le para antes, se le empala. Pero dice que lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es orar. Amén. Oren por sus hijos, oremos por nuestros hijos. Porque hay espíritus que están atacándolos constantemente y ellos le están buscando la caída de sus hijos, porque saben que ese hijo, como es un tesoro que Dios le dio a usted, es como un talón de Aquiles, y sabe que si lastima a su hijo lo vas a sentir mal a usted. Pero las oraciones, ¿cuál te desea hacer la oración? Señor, guarda a mi hijo, a mi hija, Señor, ten misericordia de él, quita ese espíritu rebelde de él, ese espíritu de terquedad, de necedad. Esa es la oración. Dice el mensaje, la Biblia dice que la vara le quita la necedad al muchacho, pero Dios nos dejó un mensaje. Y la luz va, el amanecer siempre va como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios nos dejó un mensaje, miren, no es solamente garrote, hay que orar por ellos. Pero en la oración hay un tema que yo sé que a muchos no les va a gustar. Yo escuché el mensaje de muchos años que uno le pide a Dios de rodillas con las manos levantadas al cielo. En el nombre de Jesucristo. Así se pide, ¿cierto? Amén. Dice que uno le reclama cosas a Dios, no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, usted debe reclamar al diablo que le devuelva lo que le quitó. La ley del reclamo. Pero hay algo que nos olvida. La escritura dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? Con la misma palabra, las promesas que están en la Biblia. Es para uno por ellas. Pero para que el diablo le huya a usted, ¿cuál creyente? Tiene que sometérsele a Dios. ¿Y Dios quién es? La palabra, Jesucristo, el verbo. Usted tiene que poner por práctica, vivir esa palabra y dejar que el Espíritu Santo entre aquí al cuarto de máquinas. Porque es que mire, si el que venció a Satanás fue Jesucristo, y el Espíritu de Jesucristo mora allí adentro, cuando usted se arrodilla y clama y reclama, ¿a quién le está obedeciendo? Porque en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso dice, mire, dame, hijo mío, tu corazón. Déjeme entrar allí, en el cuarto de máquinas. Y leímos y escuchamos una predicación de esta semana que cuando usted ora, en el nombre de Jesucristo, no, Dios no lo ve a usted, ve a Jesucristo. El Cordero de Dios sin pecado, ensangrentado. Ve la sangre del Cordero. Amén. Cuando el acusador viene, el acusador de los hermanos que Satanás viene, no, porque yo lo veo limpio. Ustedes ya saben eso. Amén. Hoy vamos a hablar de Job, porque Job le dieron la clave. Y la misma clave es para nosotros, pero es la misma idea, pero acá nos la pusieron a nosotros, incluso hasta más sencillo. Porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y a mucha gente le hace difícil el evangelio, pero la misma Biblia dice que mis mandamientos no son gravosos. O sea, no son para cortarle la cabeza.
Entonces dice, mire, Job era un hombre, no había nadie como él en sus días. Job era un profeta y la gente venía de lejos y de cerca para oír a Job. ¿Con cuántos saben que Job era un profeta? ¿Dónde se sabe que, que Job era un profeta? En Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo es posible que Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, dicen los historiadores, ya Job sabía que había un Redentor? Y que aún desecha su carne, él iba a ver con sus ojos a ese. Resulta que ya lo había visto. Porque es que un profeta puede ver el futuro, puede ver el pasado. Porque entonces, ¿cómo Moisés escribió Génesis? Si él no estuvo ahí. ¿Cómo él escribió eso tan claro? En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo lo vio? Era un profeta, y un profeta se eleva como el águila. Entre más alto, mejor ve. Yo creo, soy yo, que Dios tuvo que haberle mostrado como a Moisés, como una película, de cómo sucedió todo, porque entonces cómo lo escribió. Si esos 5, eso, un drama. ¿Sí ven? Entonces Job, ¿cómo sabía que su Redentor vive? Amén. A Juan el revelador también. Entonces, mire, y él decía que cuando salía a las calles los príncipes y jóvenes del oriente, esos son los magos, los astrónomos, le pedían a Job que le diera consejo. Así era Job, tremendo. Y entonces el diablo miró y vio que Job era un hombre inteligente, así que les demostraré cómo actúa un hombre inteligente. Está hablando el mensajero, le voy a mostrar cómo actúa un hombre inteligente. Entonces dice, volviendo al texto, tú y tu casa, Job dijo, cuando él vio que todo estaba en buen orden, como los hogares de ustedes están ahorita, estoy hablando por fe, yo también lo leo por fe. ¿Sabes? Mis hijos están casados y se han ido. Dijo Job, mis hijos están casados y se han ido. Pero quizás habrán pecado uno de ellos. Entonces, ¿qué hizo Job? Ahora, hay un solo requisito que Dios tenía y ese era un holocausto. O sea, que un inocente muriera. Que derramara su sangre y después consumirlo en fuego. Entonces eso llegaba delante de Dios como un olor fragante, porque recuerden que la sangre es la vida inocente. Llegaba delante de Dios como un olor fragante, un olor agradable. Porque recuerden que el pecado para Dios, el pecado que se comete es a Dios, es una inmundicia, es un olor insoportable, es abominable. ¿Cierto que sí? Eso es el pecado. Incluso hay una parte de la Biblia que dice que nosotros, hablando de Israel, que cuando no lo conocía era como trapo de inmundicia, como una toalla higiénica. ¿Cierto que así dice? Tremendo. Entonces dice aquí, hay un solo requisito que Dios tenía y era un holocausto. Él dijo, mira, yo no creí que mis hijos pecaban, pero dijo, quizás ellos puedan pecar, porque ellos se visitan los unos a los otros, y ustedes conocen la escritura que hacían banquetes que el día de su cumpleaños y eso. Bueno, entonces llegó la gran hora de medianoche y azotó, y el padre anciano Job estaba en la condición en la que estaba. Todos conocemos la historia. ¿Saben? Él había perdido todo su ganado, todas sus ovejas. La tormenta vino y mató a sus hijos, y el fuego quemó a sus siervos, y su propia salud decayó, y él se sentó en el patio detrás con un montón de cenizas, y su propio cuerpo brotó con sarna. Todos conocemos la historia, que él se rascaba con un tiesto. Miren, pensemos de la manera que ella lo dijo, perdón. Bueno, entonces llegó la gran hora de medianoche, y entonces Job se sentó y vino aún su esposa, se decepcionó de él y vino y le dijo, Job, miren, pensemos de la manera que ella lo dijo. Estaba Job sentado y él se quedaba allí toda la noche. Allí estaban sentados sus consoladores con sus espaldas hacia él, y le decían que él había pecado. Ese es el miembro de iglesia, esa es la junta de diáconos, o la que hayan sido de la iglesia, que fueron a verlo, y ellos se sentaron allí 7 días y todavía le decía, Job, será mejor que confieses, tú has pecado, porque Dios no permitiría que un hombre justo sea atormentado de esa manera. Recuerden los que han leído el libro de Job, que van unos hombres supuestamente a consolarlo, pero en realidad eran como acusadores. Aún su propia esposa le dice, mire,
Job, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y él le dice, como una mujer fatua has hablado. ¿Cierto? Listo. Estamos allí en esa escena, pero mire a esta frase. Dios no, dicen ellos, mire, usted tiene que tener pecado. Porque usted le pasa unas cosas terribles. Quizás de muchos hermanos aquí piensan igual. Oye, pero este hermano tiene que tener algo oculto, que le pasan unas cosas que solo a él le pasan. Pero lo que la gente no mira es que Dios siempre está al rescate. Y él llega a lo último. Dios no permitiría que un hombre justo sea atormentado de esa manera. Le dijeron esos acusadores a Job o esos consoladores. Pero, mira lo que dice el mensaje. Pero Dios sí permite que un hombre justo sea atormentado de esa manera. ¿Quién es? Dios permite. No es que Dios sea malo, no. Él permite por propósitos que solo Él entiende. Y si Él quiere, le revela. Mas no es obligación. Él es soberano. Entonces dice: ve, Dios algunas veces esas cosas nos suceden porque pecamos, pero algunas veces es para probar a un santo. Amén. En vez de castigar a un pecador. Eso ya es una relación personal, usted con Dios. Yo no puedo juzgar. Solo sus frutos es la que nos dicen a nosotros. ¿Usted quién es? O yo quién soy. Pero nos damos cuenta que fue un hombre justo y Dios le estaba probando, porque Satanás dijo, oh, seguro, cuando él vino ante Dios, con los hijos de Dios, él dijo, cuando Dios le preguntó, ¿dónde has estado? Él dijo, andando de aquí para allá y rodeando la tierra. Digo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él es un hombre perfecto, no hay nadie en la tierra como él. Dios estaba agradado con eso. Aquí hay algo. Escuchen eso. Dios estaba agradado con eso, de que Job, que era un hombre justo, fiel. A él le agrada tener a un siervo en el que él pueda confiar. Él dijo, no hay otro hombre en la tierra como él. No hay. O sea, solo era Job. Ve, dijo, él es un hombre perfecto. Y eso fue antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada, que es la que nos hace perfectos. Ve, él dijo, es un hombre perfecto, él es justo, él es recto, no hay otro como él. Entonces usted me dice, hermano, ¿usted hoy día hay gente perfecta? Si es un nacido de nuevo con el Espíritu Santo adentro, sí. Porque el Espíritu Santo es Jesucristo. Amén. Y es el único perfecto, santo. Entonces Dios mira eso. Amén. Pero sí, allá hay que llegar a la perfección. Pero solamente cuando Jesucristo se entrona en el corazón. Amén. Entonces dice, Satanás dijo, oh, seguro, mira lo que tú has hecho con él. Tú le has dado todo. Él tiene casa, tiene hijos, tiene ganado, tiene todo lo que quiere, seguro. Cualquiera pudiera servirte de esa manera. Y es verdad. Cualquiera pudiera servirle a Dios así. Yo paso a creer que Job estaba metido por una vitrina. Usted mira la vitrina de un almacén y usted puede mirar, mas no puede tocar. Y usted puede codiciar, incluso hasta bonito eso, pero usted por más que meta el dedo, no le pasa. Lo mismo estaba el diablo con Job. Estaba así, lo miraba y lo rodeaba y lo rodeaba, pero no podía meter la mano. Amén, porque aquel que manda es Dios, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Y eso es lo que a mucha gente se le olvida. Cuando va y buscan otra forma de religión, piensan que esa religión o eso que está dando el diablo es más poderoso que el mismo Dios, que al que Satanás le pide permiso. Cuando una persona va y consulta a un hechicero, un agorero, va y compra el chance, está poniendo a Dios en segundo lugar, dando el poder supuestamente al diablo, cuando el diablo no tiene sino el poder de engañar nomás. Él es un engañador, porque ese es su trabajo, engañar. Pero ¿quién es el jefe? El Dios de la creación, el Todopoderoso, que el mismo diablo va y le pidió permiso para tocar a Job. Entonces, ¿por qué la gente va donde el brujo? Si el brujo ha sido engañado por Satanás. Mire, el Satanás es un mal patrón, promete mucho, da poco y al final lo quita todo. Se lo digo por experiencia. Yo conozco una mujer que fue bruja allá y ¿sabe por qué ella le servía a Satanás? Aunque le decía a la gente que trabajaba con Dios, ella misma nos contó que en un altar que tenía en un cuarto había un demonio. La obligaba a hacer las cosas con el chantaje de no hacerle daño a sus hijos. ¿Y sabe qué pasó? A la final, el hijo que ella más quería murió de sida. Entonces, ese demonio la obligó a hacer una pitoniza para no hacerle daño a los hijos y a la final se lo llevó. Y con sida. Entonces, si alguno ha optado por la religión de Satanás y le sirve, déjeme decirle que eres mal patrón. Promete mucho, da poco y al final lo quita todo. Así es. Porque es más, él está condenado y él no se quiere disolver. Entonces dice Dios, Satanás, él está en tu mano, pero no le quites la vida. Miren, esa era la confianza de Dios.
de que su profeta no le fallaría. ¿Ve? Él está confiando en usted y en mí, que nosotros no le fallaremos a él. Yo cuando leí eso, yo lloré. Que Dios esté confiando en que usted y yo no le vayamos a fallar. Oiga, eso es tremendo. Es una frase que lo conmueve. No sé a ustedes. Pero ¿cómo es posible que Dios esté confiando en que usted no le vaya a fallar? Ni yo. Bueno, para empezar, ya sabe el final desde el principio. Lo otro, que Él estipuló que el hombre fuera su ayudante. Y Él depende de nosotros. Usted me dirá, usted es un sacrílego, hermano. ¿Cómo le puede decir? Dios es el todopoderoso, Él es el soberano. Eso es verdad. Pero Él está obligado a su palabra. Y Él lo estipuló de esa manera. Y Él no puede violar eso porque no sería Dios. Mire, Él está dependiendo de que usted y yo no le vayamos a fallar. Y está ahí es donde viene. Estamos hablando de nuestra casa, de nuestros hijos. Pero la escritura dice, mire, el que no deja padre, madre, hijo, esposa, tierras, por mí no es digno de mí. Entonces estamos hablando de esa valor para nuestros hijos. Pero nuestros hijos no pueden ser el estorbo para usted ser filético y no desagradar a Dios. Entonces tiene que pararse por la palabra. Usted y yo tenemos que tener carácter cristiano. Carácter cristiano, usted se para por la palabra y la defiende. Y cualquiera que ofenda su creencia, si usted que paga el arriendo de su casa, paga la comida como un hijo, le va a venir usted a dar órdenes y usted ir a ofender a Dios y a desagradarle y quedarle mal a Dios que por agradar a un hijo. Aún hay gente aquí en medio nuestro que acepta que sus hijos vivan en fornicación en su propia casa, cuando ellos mismos son los que pagan el arriendo, compran comida. ¿Por qué permiten eso? Y aún así anhelan el Espíritu Santo. Déjeme decirle que el Espíritu Santo no se va a acercar allá. Porque Él es una paloma y Él no está donde está esa inmundicia, no la puede soportar. ¿Cómo usted puede reclamar ser un cristiano creyente del mensaje de Él ahora y aceptar fornicación en su propia casa cuando usted mismo es el que paga el arriendo o la casa es suya? ¿Cómo tolerar eso? Cuando la Biblia dice que eso es algo para Dios es terrible, el adulterio, la fornicación, amén. Y ellos mismos se burlan del Dios que usted tiene. Eso quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Déjeme decir, no ha nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo no está allá adentro. Pues cuando el Espíritu Santo Dios entró allí, usted cuadra exactamente con la Biblia. Aún así le cueste la muerte. Ahora sí le cuesta que los hijos no le vuelvan a hablar, su mamá no le vuelva a hablar, su papá no le va a hablar, lo echen del trabajo. Usted parece por la palabra. Amén. Yo debe decir que usted está esperando eso en su casa, usted está espantando a la paloma del Espíritu Santo. Y si usted recibe algo de parte de Dios, déjeme decirle que usted está bajo una cobertura en este lugar, pero un día usted ya no va a estar bajo esta cobertura, si usted no es un verdadero cristiano. Porque mucha gente aquí recibe respuestas de las oraciones porque está bajo una cobertura espiritual. Así es, de que por cuanto ese tiene el Espíritu Santo, por allá está el Espíritu Santo, por aquí está el Espíritu Santo, cuando uno ora, Señor, ayúdanos, bendícenos, claro, cubre. ¿Sí me entiende? Y mucha gente se está basando en eso y están muy equivocados, muy errados. Usted no puede dejar de estar viviendo en una forma de religión y dejar que solamente la cobertura de la congregación sea la que le esté ayudando. No le va a servir para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hizo Job? Miren, Satanás entró en la mujer de Job y le dijo lo que ustedes ya saben: maldice a tu hijo y muerte. ¿Saben ustedes? Dios permite que Satanás nos tiente por algún tiempo y luego se cansa de ello. Satanás se cansa ya lo último. Pero Bildad y todos ellos todavía se quedaron allí y dijeron: pues tú eres un pecado secreto. Pero Job se quedó firme en esto: yo no soy un pecador. Pero no es que usted lo imagine, hermano, tiene que haber una evidencia. Tiene que haber que usted se haya encontrado con Dios y usted haya recibido algo aquí adentro, que usted se pare en duda: yo no soy un pecador y yo tengo una promesa y se va a cumplir. Job dijo: tú no quieres confesarlo porque tú eres un pecador en secreto, tú lo estás haciendo secretamente y Dios te está castigando por ello, así que es porque te suceden estas cosas. Pero él dijo: no, Señor, yo no soy un pecador, porque él estaba parado firme sobre esta justicia de Dios. Justicia de Dios, aquí viene la clave, hermanos. Ese holocausto, él lo había ofrecido, eso era todo lo que él tenía que ofrecer, eso era todo lo que Dios requiere. Para Job, un holocausto, un animalito inocente, hay que sacrificarlo.
para que la ira de Dios se detenga por un tiempo. Para eso eran los sacrificios allá. Pero hoy hubo un solo sacrificio y para siempre. Amén. El Cordero de Dios. Y en Él estamos confiando. Y por eso hay que obedecerle a Él y a su palabra. Y amarlo a Él. Usted y yo no debemos obedecer a Dios por temor a ir al infierno. Es un gran error. Eso sería ser un prosélito. Así es. Si usted está aquí por temor a ir al infierno, usted está tremendamente equivocado. Está errado. Usted debe estar aquí y seguir a Jesucristo por amor. Porque Él nos amó primero. ¿Cómo así, hermano? Sí, lea. El que ama al mundo, la cosa del mundo, el amor de Dios no está en él. En otra parte dice: el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo es posible que tu enemigo haya muerto, haya entregado a tu hijo por ti y por mí? ¿Cómo es posible que tu enemigo haya hecho eso? Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cómo es posible que usted, siendo enemigo de Él y yo, Él haya hecho el sacrificio de lo más amado, del regalo de Dios, de su propio corazón, Jesucristo? ¿Cómo hizo eso? Ese es el amor de Dios. Que aún nosotros, siendo sus propios enemigos, Él se entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía que en algún momento usted le iba a aceptar, iba a creer en Él y iba a obedecer. Amén. Sorprendente. Entonces dice, pero Él dijo: no, Señor, yo no soy un pecador, porque Él estaba parado firme sobre la justicia de Dios y era el holocausto. Él lo había ofrecido, eso era todo lo que Él tenía que ofrecer, eso era todo lo que Dios requería. Y se fijaron ustedes que después de que el Espíritu de Dios había venido sobre el profeta y que todo resultó bien, Dios le restauró a Job. ¿Qué? Le restauró. Donde él había tenido 10,000 cabezas de ganado, Él le dio 20,000 cabezas de ganado. Donde él había tenido 40,000 ovejas, Él le dio 80,000 ovejas. Él le restauró todo lo que él había tenido. ¿Y se fijaron? Él le restauró sus 7 hijos. Él le dio a Job sus siete hijos. No que le dio otros 7 hijos, no. Sino que Él le dio a Job sus 7 hijos. Miren qué era: su casa, su dominio, su reino. Tú y tu casa. Pues Él era el justo, porque Él estaba parado firme en todo lo que Dios nos dio para ser justos. O mejor dicho, todo lo que Él le dio a Él fue ofrecer un holocausto. Eso era lo que Él tenía que hacer. A nosotros se nos mandó a qué? Solo creer. Solo creer. Y Él sabía que eso era la palabra de Dios y que no podía fallar. Así que, ¿han pensado alguna vez dónde estaban esos hijos? Ellos estaban en el cielo esperándolo. ¿Ven? Él está con ellos hoy. Dios salvó a los hijos de Job. Ellos estaban en el cielo esperándolo. Ahora, si Job actuó en base a la misma cosa que Dios le dijo que hiciera, un holocausto, la única manera para ser justo era ofrecer un holocausto. Él era justicia. Y Él salvó a Job y a su casa. Entonces, ¿qué es justicia delante de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero creer no es aquí intelectual, es aquí. Amén. Cuando usted cree aquí, usted pone a Dios por encima de cualquier cosa, como pasó el viernes aquí, que todos escuchamos el testimonio. Amén. Y fuimos testigos. Correcto. No sé ustedes, pero aquí había una atmósfera. Quizás muchos les pasó por alto. Un día a mí alguien me dijo: usted ve lo que está sobre la congregación. Yo no lo vi ese día. Pero el viernes aquí había una atmósfera. La alabanza, la predicación, y aquí había una atmósfera. No sé si usted lo... Yo hasta la gama me la quité, pero aquí había algo. Y Dios respondió de inmediato. ¿Pero por qué? Usted y yo tenemos que pararnos fieles ante su palabra y no titubear, sea lo que esté pasando. Amén. Entonces, mire, ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el holocausto? Cree en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio, el Cordero de Dios. Así que yo estoy creyendo en mi casa y ustedes están creyendo por su casa. Al creer eso, que confiamos en Dios, Dios cuenta con nuestra propia fe por justicia. Así como lo hizo con Abraham o con Job o cualquiera de ellos. Así que no es contada por justicia, es así como ustedes y la casa de ustedes serán salvos. La fe. Yo pienso que es una cosa maravillosa, así que entonces no solo eso, pero yo me mantengo creyendo por todo, hermano. Oiga, mire, lo extendió. No es que yo hago todo eso por el Señor, por mi familia, hermano, no. Yo creo por cada hermano. Estaba hablando del hermano Raja. Por todos mis hermanos, por mi hermana. No solo me mantengo creyendo eso, sino que me mantengo creyendo por toda persona que está en mi iglesia.
Me mantengo creyendo por todos ustedes. Yo quiero que se mantengan creyendo por mí debido a la justicia de fe. Nosotros no tenemos que ofrecer un holocausto. Oiga, nosotros no tenemos que sacrificar un animalito. Debido a la justicia de fe. Cristo es nuestra ofrenda. Pero nosotros tenemos que tener fe en esa ofrenda que Cristo hizo. Que Él nos hizo esta clase de promesa. Todo lo que pide al Padre en mi nombre, eso haré. Todo lo que pides orando, creed que recibiréis y os vendrá. Aleluya. Miren, yo estoy orando que Dios salve a todos los hijos adolescentes. Y creo con todo mi corazón que Él lo hará. De esa misma manera Job se sostuvo. Oh, mire lo que está haciendo este muchacho. A mí no me importa lo que esté haciendo, lo que ella esté haciendo. Yo todavía he puesto a ese hijo en las manos de Dios Todopoderoso. Y yo y mi casa seremos salvos. Aunque pueda ser que yo parta, oiga, aunque pueda ser que yo parta antes de que ellos sean salvos, pero de alguna manera, antes que ellos partan de aquí, Dios los hará volver al camino. Yo creo eso, de alguna manera u otra. Él lo hará tan... Oiga, mire usted la clave, hermano y hermana, para que usted deje de ser alcahuete y sobreprotector con los hijos viejos que ya tienen. Porque es que la salvación es de Jehová. Amén. Escuche usted la clave. Aunque pueda ser que yo parta antes de que ellos sean salvos, pero de alguna manera antes de que ellos partan de aquí, Dios los hará volver al camino. ¿Cuál camino? El camino que se supone que usted debe estar enseñando hoy día, si están pequeños, o que usted les enseñó en su tiempo. Yo creo eso, de alguna manera u otra. Él lo hará tan desdichado para ellos, esta caminata o la caminata que están llevando, a tal grado que tendrán que hacerlo. ¿Ven? O sea, usted ya encomendó a sus hijos al Señor, pero igual ellos hicieron su vida y andan en sus deliveries. Si usted se sigue creyendo, aún muera creyendo, Él hará algo, el Señor. Y hará que sus vidas, la vida de ellos, sea tan desdichada, o sea, que ellos mismos rechacen y reconozcan que están mal y que necesitan al Dios que le predica a la mamá y al papá. Pero usted tiene que dejar que Dios obre. ¿Sí me entiende? Usted dice, hermano, no estoy de acuerdo con eso. Pues déjeme decirle que aquí hay un libro que se llama Adopción. Y hace como 3 años y medio una persona me dijo, ore por mis hijos, hermano. Y Dios le dio una respuesta, aquí está con nombre propio. Así, hermana, que usted ya no cargue más eso. Porque Dios le respondió. Hay 3 años y medio. Ya no cargue, ya no luche más. Es que ya le respondí, le dio la promesa. Usted tiene que, ya no toque más ese tema. Solo crea y camine. Solo crea y marche. Amén. Ahora, pero una cosa tan grande de que es la herencia. ¿Cómo era que una herencia en la tierra que nadie más sino un pariente cercano podía redimir esa herencia? Ahora, solo permítame traer una cosita aquí sobre lo cual toque la otra noche. Para ustedes, las madres, cuando han orado por sus amados perdidos. Muy bien, aquí lo tienen de nuevo, ¿ven? Su herencia. Pablo le dijo al romano, dijo, creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si ustedes tienen suficiente fe para ustedes mismos, para ser salvos, tengan suficiente fe, no importa qué tan desobediente es ese muchacho o esa muchacha. Ellos serán salvos de todas maneras. Dios de alguna manera, si Él tiene que tumbarlos sobre sus espaldas, yaciendo en un hospital muriendo, ellos serán salvos. Dios lo prometió. La herencia, estará allá. Esa es una de las maneras en la que Dios puede orar con su hijo o con su hija. Es la última opción. Quizá la que menos quiere. Nadie quiere ver a su hijo agonizando en un hospital. Nadie. Pero es que Él lo prometió. Si usted le ha cumplido de su parte, Él tiene que acotar todas esas opciones. Y sabe que más adelante el mensaje dice que Dios sabe cómo el hombre le puede entender. Él le habla al hombre como el hombre le puede entender. Ya Dios sabe cómo hablarle a cada uno y cómo traerlo. La cuestión es que la persona tiene libre albedrío y Él decide si acepta o no acepta. Es que esa es la otra cosa. Amén. Tremendo. Ahí es donde está subrayado. Es para usted, hermano. ¿Para qué era eso? Guárdelo ahí en su corazón. Amén. Para que no luche más con ese asunto y deje eso quieto. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que Dios nos dio a nosotros? La fe. Y si la fe sirve para nuestra salvación, también para nuestros hijos.
Voy a tocar algo que es en realidad donde Dios nos quiere traer. Me dan un poco de tiempo que créanme que nos va a ayudar bastante. Porque aquí está la clave. La única manera de que en verdad se cumpla en la vida suya y en la mía, de que nuestra casa sea salva, nosotros y nuestra casa. Porque es que hay una raíz del problema, y es que la persona que Dios llama y trae es la punta de lanza. Entra la punta y de ahí para. Pero si esa punta de lanza de parte, ¿cómo va a romper para entrar? Entonces alguien me decía, no, yo no voy a la iglesia porque yo sé que yo soy salvo. Dígame usted por qué salva. Porque mi esposo tiene una promesa, y era esa promesa. Y yo le dije, sí, ¿y qué tal que tu esposo no sea salvo? Queda fuera de la promesa. Usted la salvación individual. Y esa mujer se rascó la cabeza, hay que bloquear, porque ella está amarrada acá que el esposo es salvo. Pero yo le di la otra opción, que tu esposo no sea salvo. Te perdés, porque estás confiando en tu esposo. Y no está mal, esa fe estaba correcta, pero está mal inspirada, no está fundamentada sobre la palabra como tal, solamente es intelectual. Y ahí le erró. Entonces, mire, hablando de que ahora le preguntan al hermano Abraham, los hijos de cristianos que están bien con Dios, y estos hijos están bien con Dios, son cristianos, o sea, van a la iglesia, obedecen, se consagran, ¿se irán en el rapto ellos y sus hijos? Le preguntan al hermano Abraham, una gran pregunta. ¿Cierto? Si irán en el rapto, nosotros estamos hablando de un rapto hoy día, es un rapto, ¿ya? Mira lo que él le responde. Pero ser cristiano no es una iglesia a la que usted pertenece. Es una experiencia que usted ha tenido que haber nacido dentro de la familia de Dios. Más adelante dice, ahora nosotros vemos que entonces todos los que fueron hallados escritos en el libro fueron liberados en ese día de eso, antes de esa tribulación. Así que si sus niños, si su madre, si sus amados, quienes sean ellos, si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, mis preciosos niños, ustedes estarán allí. ¿En dónde? En el rapto. Porque me están preguntando, ¿serán mis hijos? ¿Serán los hijos de los cristianos? Y estos niños, o estos jóvenes son cristianos, o sea, ellos van a la iglesia, se comportan correctamente, hacen lo que dice, o sea, son consagrados. ¿Serán en el rapto todos? Dice, si están escritos en el libro de la vida del Cordero, sí, serán. Tremendo eso, ¿no? Maravilloso, hermoso. Y entonces empieza a decir, el creyente no muere, el cristiano no muere. Es un cambio de cuerpo, por decir así. Entonces llega a este punto, así que ustedes se fijan que cuando Jesús murió hay tres partes del cuerpo: el alma, el cuerpo y el espíritu. Como ustedes lo vieron en las 7 edades de la iglesia, yo lo dibujé: 5 entradas al cuerpo: vista, gusto, tacto, olfato y oído, y conciencia, y lo demás para el alma. Luego para el espíritu hay una sola avenida, una sola entrada. Eso es su propio libre albedrío. Eso es lo que hace una decisión. ¿Ven ustedes? Ustedes pueden rechazar o pueden aceptarlo. Entonces, mire, el patio, lugar santo y lugar santísimo, que muchos estuvieron en la predicación y saben qué es eso. El ser humano es tripartito. Es un ser, una persona trino. Ese es el cuerpo, el alma y el espíritu. Espíritu de vida. Aclaro eso porque el mensaje lo aclara también. ¿Listo? No es el Espíritu Santo, es el espíritu de vida que la persona tiene. Recuerden que los animales son cuerpo y espíritu de vida. No tienen alma, ellos no razonan como tal, tienen un instinto animal. Entonces aclaremos eso. Entonces somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero estas tienen una entrada, unas puertas. Y entonces las del cuerpo, que es el patio, hablando de que Dios le dio una visión a Moisés de tabernáculo, ¿cierto? Y recuerden que es un tabernáculo, ¿cierto? En donde mora Dios, debería morar el Espíritu Santo aquí, ¿cierto que sí? Todos sabemos lo mismo. Y él prometió entronarse aquí. Y para entrar allá al tabernáculo, el lugar santísimo, hay que pasar por el patio y el lugar santo, ¿cierto? Entonces el cuerpo tiene 3 entradas para este patio: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Pero el alma,
que es otra parte que está aquí adentro, que compone a este ser humano, también tiene sentidos, y son 5. Así es. Aunque en otro mensaje me lo aclara más y me dice que no son 5 sentidos, sino 6 sentidos. En otra parte, el mensaje me dice que son 7 sentidos, lo que gobiernan al hombre. Así es. Entonces, vamos por partes. ¿Está usted aquí, hermano? ¿Está usted atento? Entonces, el alma tiene 5 sentidos: imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y olfato. Resulta que la vista está conectada a la imaginación. Resulta que el olfato está conectado a la conciencia. Resulta que el oído está conectado a la memoria. Y hagamos un ejercicio. Yo le empiezo a contar, hermano, ¿usted se acuerda cuando fuimos a Finca allá por el 32? De una viene la imagen, la memoria. Y usted recuerda con quién íbamos, en qué camioneta, cómo nos quedamos. El gusto está conectado al razonamiento, el gusto. Entonces usted prueba una comida y si usted es cocinero, este le rayó una papa amarilla y la echó para que se deshaga. Eso tiene pimienta, eso tiene laurel, eso tiene tacta. De una, razonamiento. Razonamiento. Tacto, que está conectado al afecto. O sea, yo toco. Si mi hermano está triste o su hijo está triste o se ha caído, ¿usted qué hace? No, ya, papi, no lloro. ¿Ya? Y eso está conectado, el tacto, al afecto. ¿Cierto? Sí. Usted le da un abrazo a alguien en un momento difícil, eso hace algo. Incluso el mensaje, no recuerdo si fue el mensaje donde yo lo leí, en lo que le tomaron la cámara de rayos X, no sé si cómo funciona, el hermano lo ha explicado. No sé si es que separan la luz. No recuerdo bien. El hecho es que cogieron a un hombre cristiano que oraba por los enfermos cuando estaba orando por un enfermo. Y la máquina de rayos X vio cómo salía luz. Capta la luz del que estaba orando por el enfermo y la luz se pasó. Recuerde que las tinieblas retroceden ante la luz. Por eso de ahí de orar por enfermos, no en todos los casos se imponen las manos, recuerde, no siempre. Pero eso tiene que ver. Porque si el Espíritu Santo mora aquí, mora allí, ¿quién lo está tocando usted en ese momento? Dios mismo, el Dios de la creación. Entonces la tiniebla retrocede, ese espíritu retrocede, porque esa es luz. Amén. Y ahí viene el tacto, listo. Entonces, patio, 5 sentidos. El alma también tiene 5 sentidos, pero el asunto es que el cuerpo es tipología de justificación, el alma es tipología de santificación, pero hay algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, y es el lugar santísimo. Y dice, el lugar santísimo es en el corazón vive el alma, lo leí en un mensaje, vive el alma, pero el espíritu de vida, pero en el corazón hay compartimiento, dice el mensaje. Hay pequeños cuartos, ¿cierto que así dice? El primero que usted encuentra es el de mis asuntos personales, después el del orgullo. Y hay gente que le deja entrar a Dios hasta cierto punto, pero no deja abrir esas puertas. Así es. O sea, la persona se la ve como un evangélico completo, bien vestido, su aquí, su allá, Dios le bendiga, hermano, esto y lo otro, todo bien. Pero dentro, Jesucristo no es el dueño absoluto, no lo ha dejado entrar todo rincón, porque hay un pequeño espacio en donde es el trono de Él. Y resulta que para llegar al lugar santísimo no depende de Dios, depende de la misma persona. Se llama libre albedrío o voluntad propia. O usted activa el sentido de la fe para que Él entre, o usted activa el sentido de la duda y lo rechaza. ¿Cómo podéis sacar al hombre fuerte? ¿Cómo vas a saquear la casa del hombre fuerte si primero no le hagas? El hombre fuerte en este caso, si usted es predestinado, le va a dar fe y va a dejar de entrar ahí al poderoso Espíritu Santo y va a controlar de allí, de adentro para afuera, y se va a ver reflejado afuera sin que usted tenga que esforzar por mostrar que usted es cristiano, porque la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿En dónde está la clave? El alma. Si su alma está limpia, está bien con el Señor, su cuerpo va a estar bien, su alma va a estar bien, su entorno va a estar bien, su familia va a estar bien. El mensaje dice que usted es una bendición, usted es un cristiano verdadero y usted es una bendición para su hogar, para su trabajo, para su barrio, para su comunidad, para su país. Usted es una bendición. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces, ahí viene el asunto.
que usted tiene que decidir si lo deja entrar o no. ¿Qué es eso? Si usted va a tomar a Dios en serio en su palabra. Si usted lo toma en serio y él prueba eso, y él que no se lo puede entrar, ahí es donde viene ya. Usted es sellado por el Espíritu Santo. Usted ya, exactamente, usted va es, como explicaba un hermano una vez, mire, todo hombre o ministro tiene, el diablo tiene derecho de darle un golpe. Él le pide permiso a Dios para tocarlo, para probarlo. Ahí sí es verdad. Y la manera de usted tumbar o del diablo tumbar un ministro del ministerio es por tres maneras: una mujer, la fama o el dinero. Correcto. ¿Es así? ¿Cierto que sí, cierto? Sí, así es. Pero resulta que si la persona es un predestinado de Dios y ya Dios sabe que él venció, así el diablo le tumbe del ministerio. Si la persona tiene la actitud correcta, Dios lo levanta. Pero la persona ya no viene como antes. No, este hermano me ponía el ejemplo. Trata de matar un animal, pero déjenlo herido. Él saca una fuerza y viene con más ímpetu. Viene con más fuerza y donde usted coge lo mata. Y está herido el animal. Entonces usted, el enemigo, le pega un golpe, lo tira, pero un soldado de Jesucristo vuelve a parar. Se para y viene ya con un ímpetu en el que ya el diablo ya le va a quedar muy difícil, prácticamente imposible. Porque supone que si usted paró de eso por Jesucristo, por el Espíritu Santo, y no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Y se para. Ay, ahorita esta persona tiene un ímpetu y siempre va a estar del mismo estado de ánimo. Y siempre ve la solución, y siempre ve lo positivo del asunto. Pues entonces yo me quiero ir a esta parte, no yo, es Dios el que quiere mostrar esta parte. Eso está en Ezequiel. Ya le digo, para que aclaremos algo. Ezequiel 36:26. Porque estamos hablando del cuerpo, alma y espíritu. Pero recuerden, es espíritu de vida. No me está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo así, hermano? Sí, es espíritu de vida. O sea, es tripartita la persona. Entonces la persona, el alma es la naturaleza del espíritu. O sea, esa persona tiene una vida pecaminosa, porque recuerden que mis palabras son espíritu y son vida. O sea, espíritu es vida. Entonces, usted recibe espíritu de vida y ese espíritu tiene un alma y tiene un cuerpo. ¿Ya? Pero entonces el Espíritu Santo tiene que venir y cambiar eso si usted le da permiso. Para poder que el Espíritu Santo congenie con su espíritu. Entonces mira lo que dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí ve que no es lo mismo? ¿Sí ve que en el lugar santísimo es donde usted tiene que dejar de entrar al Espíritu Santo para que pueda cambiar su alma y el espíritu pecaminoso que usted tiene? Que el alma es la naturaleza del espíritu. O usted tiene una naturaleza santa o una naturaleza sucia, inmunda, que Dios no va a tolerar eso, por lo tanto no puede estar ahí. Pero si usted le da permiso, Él puede cambiar eso. Amén. Pero si ven que Él dice que Él cambia el corazón, porque en el corazón vive el alma y va de la mano con el espíritu. ¿Sí me entiende? Y en el corazón hay un espacio que ya lo he explicado, y el espacio del trono de Dios. Pero el trono, para poder entrar ahí, Él tiene que usted darle permiso porque cambie su alma. Amén. Y a la vez cambia el espíritu pecaminoso de la persona, que ahorita sí congenia el espíritu de vida con el Espíritu Santo. Hermoso, ¿cierto? Pero yo quiero leerse los del mensaje, porque es que tendemos a errar. Yo puedo errar, pero el mensaje no. Ahora quiero que presten atención por unos momentos antes de terminar. Quiero que se fijen en una cosa y presten mucha atención ahora. Fíjense, en la orden de la escritura: quitaré el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón. El corazón es la morada del Espíritu Santo. Os daré un nuevo espíritu. Quiero que observen la orden. Ahora, muchas personas se confunden allí. Ellos piensan que recibieron el Espíritu Santo, pero solo tienen un nuevo espíritu. Os haré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, Dios tuvo que darle un nuevo espíritu
pero ese es el nuevo espíritu que Dios le da para que pueda congeniar con el Espíritu Santo. Con ese espíritu viejo que tenías no te podías llevar bien con el vecino, no te podías llevar bien contigo mismo. Sabes que no se puede llevar bien con Dios, así que Dios le da un nuevo espíritu. ¿Qué es eso? El nuevo nacimiento. No se quede en el nuevo nacimiento, no se quede en que yo deje de fumar, de adulterar, de matar. No, tiene que ir más adelante, que el Espíritu Santo dentro y lo selle. Amén. ¿Sí ve? Lo está aclarando. No es lo mismo, o sea, el espíritu de vida y una cosa el Espíritu Santo allí, por la situación. A veces, bajo el entusiasmo, usted se ve la vida que produce, pero no lo esté lastimando. Espero que no lo esté lastimando, más bien esperemos discutir esto. Muchas veces usted cree que tiene el Espíritu Santo y dice, oh, yo canté y yo hablé en lengua. Ciertamente, al estar tan cerca a eso, podría hacer todo eso, pero todavía eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Amén. Ahora, Él ha cogido y ¿qué hizo? Él le dio un nuevo corazón, le dio un espíritu nuevo y luego Él puso su espíritu en usted. Es como usted tiene que andar por allí pretendiendo ser cristiano. Ese nuevo espíritu produce vida nueva. El Espíritu Santo en su nuevo espíritu, en su nuevo corazón, su corazón nuevo, su espíritu nuevo. Y el Espíritu Santo va exactamente en el centro de su espíritu nuevo. Y su nuevo espíritu va exactamente en el centro de su nuevo corazón. Por lo tanto, es como el resorte de un reloj famoso, o sea, todo tiene que estar en el lugar correcto para que la hora exacta. Entonces, mire, ahora cuando usted recibe el Espíritu Santo, encaja justo en medio de esa nueva disposición suya, oiga, una nueva disposición suya. Oh, usted dirá, dejé de beber, dejé de fumar. Usted sabe, yo me siento como una persona distinta. Y no pasa eso, me siento como una persona distinta. ¿Cierto? A mucha gente le pasa eso. Ay, yo me siento diferente de nuevo. Entonces cree que lo tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene al centro de ese espíritu y hace que cada movimiento principal, yo me siento como una persona distinta. O no, espere un momento. Fíjese, usted recibió un nuevo espíritu, pero el Espíritu Santo viene al centro de ese espíritu y hace cada movimiento principal e intelecto. Todo concuerda justo con el centro de la rueda. Lo que dice Dios, eso es cierto. Amén. Los días de los milagros, Jesús el mismo ayer hoy por los siglos, el Espíritu Santo da testimonio de él y cada movimiento intelectual suyo dirá lo mismo. O sea, exactamente cuadra con la palabra. La mayoría de evidencia que tiene el Espíritu Santo adentro, es que usted cuadra con la palabra. No con solo que le dice amén, porque hay gente que dice incluso aquí amén porque el otro dijo amén, pero no porque sea una revelación. Cuando tienen estos pequeños ataques de mal genio, se sale de sus casillas, cuando miente, hace proselitismo, brinca la barca, es tan egoísta con una organización tan cerrada de mente que no puede escuchar a otro ministro. Solamente recuerde que el Espíritu Santo no está llevando las riendas en el interior de ustedes. Gloria a Dios. No sabía que iba a decir eso, pero eso es así. Ahora, el Espíritu Santo hará cada movimiento al igual que Cristo. Lo hará semejante a Cristo, los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, dominio propio y fe. Esas cosas son lo que el Espíritu Santo controla nuestras emociones. Gracias. ¿Y ahí qué? Gloria a Dios. Ahí qué. Gracias. Cuando recibe el Espíritu Santo dentro de ti, entonces las cargas de la vida se hacen más livianas. Mire, la vida cristiana es sencilla. La gente dice que soy durísimo. No. Lo que pasa es que ha sido mal enseñado o usted no ha querido obedecer, porque aquí se le ha enseñado bien. Que hay que morir y nacer de nuevo lleno del Espíritu Santo, para que la carga sea más fácil. Ya no se da cuenta de ellas, el yugo no es tan pesado, quieren hacer tan fáciles. Luego la gente que pone cosas sobre usted, ¿sabe qué? Es como Sansón, que agarró las puertas de Gaza, que levantó la gran puerta de bronce y la subió a la colina. Tremendo, ¿no? Y no se queda ahí, hay otro mensaje. Vea, el mensaje que acabo de leer donde explica eso es: ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Así se llama el mensaje de lo que leímos ahorita. Y hay otro mensaje que habla de eso. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana?
Y es por lo que leímos en Ezequiel 36:26. Es que usted deja que el Espíritu Santo llegue hasta cierto punto, pero no deja que le cambie el alma y su espíritu, y el Espíritu Santo lo controle. Pero esa parte de la ley es por libre albedrío. Usted es el que decide si se deja controlar o no. Mire, cuando una persona se le rinde al diablo, come de la basura, usted le puede dar comida y él va a ir a cambiar por vicio. Porque él le rindió su corazón y toda su voluntad a ese espíritu. Ahora imagínense que usted y yo nos rindamos absolutamente al Espíritu Santo. ¿Qué sucedería? ¿Usted ha visto a la gente, o gente que le rinde el corazón a un hombre o a una mujer y hacen lo que esa persona dice? Y no ven por los ojos de nadie, sino por los de esa persona. No puede ser de la misma manera, hermano y hermana, con el Espíritu Santo. Usted oye y va a trabajar, Señor, aquí estoy, yo hago lo que usted diga. Amén. Yo soy un pecador, yo soy terrible, yo te he fallado durante tantos años, he sido un gran hipócrita. Pero aquí estoy. Hermano, si usted se para de allí y ya no tiene más deseo de hacer lo que estaba haciendo aquí en contra de Dios, usted lo tiene aquí adentro. Pero usted sigue lo mismo, hermano, usted no ha recibido nada. Vuelva al altar. Así es. Dice, ¿por qué hay tanta gente que le es difícil a él? Os daré un corazón nuevo. Ahora, quizás donde mucha gente se ha cometido el error. Os daré un espíritu nuevo. Ahora, él nunca dijo, voy a pulir el viejo espíritu, o voy a pulir el viejo corazón. Yo daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, la alabanza de Alex Campo, que martillo en mano y mucho fuego, mi alma lo revendará, está totalmente mal inspirado y no es la palabra de Dios. Por lo tanto, si él fue mal inspirado, yo dudo que él sea cristiano, porque el Espíritu Santo lo habría corregido en esa frase de esa canción. Y muchos aquí, mucha gente canta eso con un sentimiento y no saben que están cometiendo un error terrible. Están afrontando a la palabra de Dios. Al cantar, martillo en mano y mucho fuego, mi alma lo revendará, Dios no remienda nada. La Biblia dice, Dios no pone vino nuevo en odres viejos. No se pone remiendo nuevo en remiendo viejo. No, es todo nuevo. Amén. Sino que yo daré un corazón nuevo y el espíritu nuevo. Ahora, muchas personas han creído que ese es el Espíritu Santo y cometieron un error. Bueno, ahora tenemos todo tipo de otras cosas. Y ustedes lo han recibido hasta que lo reciben. Pero hermano, usted no lo ha logrado. Hasta que el Espíritu de Dios viene del cielo y cambia su vida, que hace que los frutos de su vida sean diferentes. Por sus frutos los conoceréis. Esa es la razón por la cual tienen tantos altibajos. Gloria a Dios. Hermano Abraham, tengo todas las evidencias, lo sé, pero no estamos hablando de evidencias, estamos hablando del producto correcto. Sí, señor, he visto a los paganos gritar y los he visto hablar en lenguas, los he visto poner un lápiz y traducir lo que dice. Amén. No se dejen engañar por las señales como evidencias. Fíjense, ahora cuando hay un espíritu nuevo y poner mi espíritu, fíjense, el nuevo corazón es puesto justo en medio de ustedes. El nuevo espíritu es puesto justo en medio de su corazón nuevo. Y su espíritu es puesto justo en medio del espíritu nuevo. O sea, el espíritu de Dios es puesto en medio de eso que hizo nuevo. Es como el muelle, cuando el Espíritu Santo está en medio de su espíritu, hace que cada acción del Espíritu Santo en usted marque exactamente conforme el reloj de Dios. La Biblia. Amén. Sorprendente, hermoso y maravilloso. ¿Por qué llegamos al punto de hablar de cuerpo, alma y espíritu? Porque la promesa de que sus hijos y mis hijos sean salvos depende de que si usted cree. Y usted no ha creído y no ha llegado a nada. Usted o yo, si él no ha cambiado ese corazón y esa vieja naturaleza, y el Espíritu Santo se ha entonado para controlar la situación. Gloria a Dios. Hermano, hermana, asincérense y asincerémonos con nosotros mismos y con Dios. Si usted o cualquiera en la red ha sido un hipócrita y ha sido tan hipócrita y tan egoísta de decir, si me voy al infierno, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si usted ha sido la punta de lanza de esa familia, y si esa familia basó su esperanza en usted, que es un hipócrita, todos están perdidos. Yo le aconsejaría que usted fuera a su lugar secreto y de rodillas con las manos levantadas al cielo
usted le pida a Dios por su alma y lo deje entrar y le diga, yo hago lo que usted diga. Así me toque dejar a mi esposo, a mi esposa, si se opone a la palabra, ¿no? Si se opone a mi hijo, tierra, lo que sea, yo le voy a decir a usted. Pero vamos a aclarar algo. El mensaje dice que el sexto sentido en el ser humano, acá hablamos de gusto, el tacto, la vista, ¿cierto? El oído, pero el sexto sentido en un mensaje dice que es la fe. Esa es la fe. El sexto sentido. Usted tiene que dar que el sexto sentido controle a esos otros. El otro mensaje dice que el hombre tiene unos 7 sentidos. Los que ya le nombré que son del cuerpo, y la fe y la duda. Entonces, mire, 5 sentidos para este cuerpo, que ya lo conocemos. 5 sentidos para el alma: conciencia, memoria, afecto, son del alma. Esto es lo que hace que usted produzca tristeza o angustia o alegría. Por ejemplo, hermano, cuando usted recibe una decepción de quien sea, ¿a usted dónde le duele? ¿En la cabeza? ¿En el pie? ¿En el estómago? Le duele aquí. Cuando usted lo decepciona a alguien, ¿usted qué hace? Usted siente un dolor aquí. Es en el corazón. Y la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón. Cuando el hombre le erró, ¿cierto? Le dolió en su corazón. O sea, que Dios en el corazón, en el corazón. Entonces, hay sentidos, 5 sentidos para el cuerpo, 5 sentidos para el alma. Y hay 2 sentidos allá a la puerta del trono de Dios. El espacio que está en el corazón. Y están en una balanza. Así es. Resulta que está la fe y está la duda. Si usted escucha la palabra de Dios, usted la cree, usted puede entrar en la fe y viene a controlar todos los sentidos. Pero usted puede entrar en la duda, le controló todo. Sí, correcto. Y fue lo que le pasó a Eva. Y miren lo que también. Amén. Hermano, entonces encontraron la clave para ustedes reclamar a sus amados. Amén, amén. Gracias, Señor. Primero tiene que arreglarse usted. Así es. Primero tengo que arreglarme yo. Y cuadrar con esa escritura. Así usted no entienda nada. Amén. La única manera de que la Biblia, que Dios le pueda cumplir, es aparte de que usted y su casa sean salvos. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, Dios de William Mario Abraham, Dios nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra y por el mensaje, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de entender esto, Señor. Gracias, Señor. Algo que nos preocupa a todos, Señor. Muchas veces nos preocupamos por él, porque nuestras familias cada día están peor. Pero el mensajero le hicieron una pregunta. Si el gato está a la mano, ¿usted por qué va a pescar y va a cazar? Y el mensajero le dijo, yo sé que eso es verdad, pero si yo me preocupara por eso, sería peor. Y lo otro es que yo no puedo salvar a nadie si Dios no lo trae conmigo. Entonces yo me mantengo aquí desempacadito, listo y preparado, esperando a que Él me diga a dónde ir. Esa es la actitud, Señor, que te pedimos que nosotros podamos tener. Descansar en ti, descargar totalmente la maleta, no tener ningún compromiso con este mundo y poder estar listo y preparado para tu llamado, para ir por esas almas, Señor, que en realidad son lo más importante en este momento. Empezaron a estar nuestros hijos y tú prometiste que nosotros creemos y que obedecemos y confiamos en ti y que tú estás confiando en nosotros, que nosotros no te vamos a decepcionar. Tú te encargarás del resto. Señor, ayúdanos. Te pedimos que nos aumentes la fe en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.